Lección 1. Saludos agradables. Hola Anna, es un placer conocerte. ¿Cómo estás? Hola John. Encantado de conocerte también. Me va bien, gracias. ¿Qué hay de ti? Estoy muy bien, gracias por preguntar. Así que cuéntame un poco sobre ti. Claro. Soy originario de Alemania, pero he estado viviendo en los Estados Unidos durante los últimos 5 años. Eso es interesante. ¿Qué te trajo a los Estados Unidos? Vine aquí para cursar estudios superiores. Actualmente estoy estudiando informática en la universidad. Eso es fantástico. La informática es un campo fascinante. ¿Qué te hizo elegir eso? Siempre me ha atraído la tecnología y la resolución de problemas. La informática parecía la opción perfecta para mí. Eso es maravilloso. Es importante perseguir lo que nos apasiona. ¿Cuáles son sus otros intereses? Además de la informática, disfruto del senderismo, la fotografía y la lectura de novelas de misterio. Parecen grandes pasatiempos. También disfruto del senderismo y la lectura. ¿Algún autor favorito? Sí, soy un gran fan de Agatha Christie. Sus historias de detectives siempre me enganchan hasta el final. Agatha Christie es un clásico. También disfruto de sus novelas. ¿Has leído alguna de sus obras famosas? Absolutamente. Asesinato en el Orient Express y Tan Tender Where None están entre mis favoritas. Son opciones excelentes. Las intrincadas tramas y los giros inesperados hacen que sus libros sean tan cautivadores. De hecho, sus habilidades narrativas son notables. ¿Tienes algún autor o libro favorito? Soy fan de J.R.R. Tolkien. La serie, El Señor de los Anillos, es una de mis favoritas. Eso es genial. Las novelas fantásticas pueden transportarnos a mundos mágicos. He oído cosas maravillosas sobre las obras de Tolkien. Sí, su construcción del mundo y su atención al detalle son realmente notables. Entonces, ¿cuáles son sus planes futuros después de terminar sus estudios? Espero trabajar en el campo de la inteligencia artificial y contribuir a los avances en el aprendizaje automático. Eso es impresionante. La IA es un campo en rápida evolución con un potencial inmenso. Estoy seguro de que harás contribuciones importantes. Gracias por sus amables palabras. Estoy entusiasmado con las posibilidades y los desafíos que tenemos por delante. De nada. Ha sido un placer conocerte. Me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Del mismo modo. Ha sido una conversación encantadora. Espero que haya debates más interesantes en el futuro. Absolutamente. Mantengámonos conectados y sigamos explorando juntos temas interesantes. Parece un plan. Gracias por esta agradable conversación. Cuídate. Tú también. Cuídate y que tengas un día maravilloso. Adiós por ahora. Lección 2. Elecciones de alimentos saludables para la diabetes. Hola Anna,
He estado investigando opciones de alimentos saludables para personas con diabetes. ¿Tienes alguna recomendación? Hola John. Por supuesto, hay muchas opciones nutritivas. Un ejemplo son las verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada. Las verduras de hoja verde son excelentes fuentes de vitaminas y minerales. ¿Qué pasa con las frutas? ¿Hay alguna que sea particularmente beneficiosa? Sí, las frutas como las bayas, como las fresas y los arándanos, son bajas en azúcar y altas en antioxidantes. Es bueno saberlo. Los antioxidantes pueden ayudar a reducir la inflamación y proteger contra el daño celular. ¿Qué hay de las proteínas? Las fuentes magras de proteínas como el pollo, el pavo y el pescado son excelentes opciones. Proporcionan nutrientes esenciales sin exceso de grasa. Incluir proteínas en las comidas puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. ¿Hay cereales o carbohidratos específicos en los que centrarse? Los granos integrales como la quinoa, el arroz integral y el pan integral son preferibles a los granos refinados. Proporcionan más fibra y nutrientes. Se sabe que la fibra ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y promueve la salud digestiva. ¿Hay grasas que se consideren saludables para los diabéticos? Sí, las fuentes de grasas saludables incluyen los aguacates, las nueces y el aceite de oliva. Estas grasas son beneficiosas para la salud del corazón y el bienestar general. Es importante elegir grasas saludables con moderación. ¿Qué hay de los productos lácteos? ¿Hay alguno que sea mejor para los diabéticos? Las opciones de productos lácteos bajos en grasa, como la leche descremada y el yogur griego, son buenas opciones. Proporcionan calcio y proteínas sin exceso de grasas saturadas. Es bueno saberlo. El calcio es esencial para la salud ósea. ¿Hay algún alimento específico que los diabéticos deban evitar o limitar? Se recomienda limitar los alimentos procesados, las bebidas azucaradas y los alimentos con alto contenido de grasas saturadas y trans. Estos pueden afectar negativamente al control del azúcar en sangre. Evitar o minimizar estos alimentos puede contribuir a mejorar la salud en general. ¿Hay algún consejo adicional para controlar la diabetes a través de la dieta? El control de las porciones es importante. También es beneficioso distribuir las comidas y los refrigerios a lo largo del día para mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Eso tiene sentido. Comer comidas más pequeñas y balanceadas a intervalos regulares puede ayudar a prevenir los picos y las caídas del azúcar en sangre. ¿Hay otros factores relacionados con el estilo de vida a tener en cuenta? La actividad física regular es crucial para controlar la diabetes. Ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y la salud en general. De hecho, el ejercicio es beneficioso para todos, incluidas las personas con diabetes. Es importante encontrar actividades que disfrutemos y que podamos mantener. ¿Hay alguna idea final o recurso que recomiendes? Siempre es una buena idea consultar con un profesional de la salud o un dietista registrado para obtener asesoramiento personalizado. Pueden ofrecer recomendaciones personalizadas en función de las necesidades individuales. Es una gran sugerencia. La orientación profesional puede marcar una diferencia significativa. Gracias por compartir estas ideas. Lección 3. Explorando restaurantes populares. Hola Anna, he oído que hay un restaurante popular a la vuelta de la esquina. ¿Has estado ahí? Hola John.
Sí, he estado allí un par de veces. Es muy popular entre los lugareños. Eso es genial. ¿Qué tipo de comida sirven? ¿Hay algún plato específico que recomiendes? Sirven una variedad de cocinas, pero su especialidad es la comida mexicana. Recomiendo encarecidamente probar sus tacos. La comida mexicana suena deliciosa. ¿Sus tacos son picantes? No me gusta mucho la comida extremadamente picante. Ofrecen una variedad de niveles de picante, por lo que puedes elegir según tus preferencias. También tienen opciones suaves. Es bueno saberlo. Agradezco tener la opción. ¿También hay opciones vegetarianas disponibles? Absolutamente. Tienen tacos vegetarianos con rellenos sabrosos como verduras y frijoles a la parrilla. Son muy sabrosos. Eso es fantástico. Me alegro de que se adapten a diferentes preferencias dietéticas. ¿El restaurante es conocido por su ambiente o por alguna característica única? Sí, el lugar tiene un ambiente vibrante y colorido. También tienen actuaciones de música en vivo algunas noches, lo que se suma a la experiencia. Parece una atmósfera animada. Debe ser un gran lugar para disfrutar de una comida y un poco de entretenimiento. ¿Suele estar abarrotado? Puede estar muy ocupado, especialmente durante las horas pico. Es un lugar popular, por lo que es recomendable hacer una reserva o ir temprano. Lo tendré en cuenta. Gracias por el consejo. ¿Hay algún otro restaurante popular en la zona que recomendarías? Sí, hay una acogedora cafetería cerca que sirve increíbles pasteles y cafés especiales. Es un lugar perfecto para tomar un refrigerio rápido o un descanso relajante. Me encantan los pasteles y el café. ¿Cuáles son algunos de los productos que hay que probar en la cafetería? Sus croissants son absolutamente deliciosos, especialmente el croissant de almendras. Y sus lattes están hechos con granos de café recién hechos. Eso suena celestial. Definitivamente me aseguraré de visitar también ese café. ¿Hay alguna otra joya escondida que conozcas en el vecindario? Hay un pequeño restaurante italiano de propiedad familiar a pocas cuadras de distancia. Sirven auténticos platos de pasta casera que son absolutamente divinos. Soy un gran fan de la cocina italiana. La pasta casera suena increíble. ¿Tienen algún plato destacado que no deba perderme? Su lasaña y carbonara son muy recomendables. Los sabores son ricos y las porciones generosas. No puedo resistirme a una buena lasaña o carbonara. Definitivamente también visitaré ese restaurante. Gracias por compartir estas recomendaciones. Lección 4. Condiciones de pago flexibles. Hola Anna, estoy pensando en hacer una compra, pero busco flexibilidad en las condiciones de pago. ¿Qué tipo de flexibilidad buscas? Hola John. Estoy buscando opciones que me permitan pagar en cuotas en lugar de en una suma global. Me ayuda a administrar mi presupuesto. Lo comprendo hoy en día, muchas empresas ofrecen planes de pago a plazos. ¿Has pensado en ponerte en contacto con el vendedor para hablar sobre las opciones de pago? Esa es una buena idea.
Definitivamente me pondré en contacto con ellos para informarles sobre los planes de pago a plazos. Es importante aclarar los términos y condiciones. Absolutamente. Es crucial tener una comprensión clara del calendario de pagos, las tasas de interés y cualquier cargo adicional involucrado. ¿Has pensado en la duración de las cuotas? Sí, prefiero plazos más cortos, como 6 meses o un año. De esa forma, puedo liquidar el pago antes y evitar compromisos a largo plazo. De hecho, las duraciones más cortas pueden proporcionar más flexibilidad y un reembolso más rápido. ¿También ha considerado negociar la tasa de interés? Sí, creo que vale la pena hablar sobre la tasa de interés con el vendedor. Las tasas de interés más bajas pueden hacer que el pago total sea más manejable. Negociar la tasa de interés es una gran estrategia. Preguntar no está de más y, a veces, los vendedores están dispuestos a ajustar las condiciones. ¿Has encontrado algún plan de pago específico que te haya llamado la atención? Sí, me he encontrado con algunas empresas que ofrecen planes de pago a plazos con un interés del 0% durante un periodo determinado. Es bastante atractivo. Los planes de interés del 0% pueden ser ventajosos, especialmente si puedes pagar el saldo dentro del periodo sin intereses. ¿Ha pensado en algún plan alternativo si las opciones de pago a plazos no están disponibles? Sí, si los planes de pago a plazos no son factibles, podría considerar usar una tarjeta de crédito que ofrezca un periodo más largo sin intereses para distribuir los pagos. Es una buena alternativa. Muchas tarjetas de crédito ofrecen ofertas promocionales con periodos prolongados sin intereses. ¿Has revisado los términos y condiciones de tu tarjeta de crédito? Tengo, y por suerte, mi tarjeta de crédito ofrece este tipo de ofertas promocionales. Siempre es importante revisar los términos y asegurarse de que no haya cargos ocultos. Esa es una gran noticia. Es esencial entender los términos y condiciones a fondo antes de continuar con cualquier plan de pago. ¿Ha considerado solicitar el asesoramiento de un asesor financiero? Sí, creo que sería beneficioso consultar a un asesor financiero. Pueden brindarme orientación experta y ayudarme a tomar una decisión informada. Buscar asesoramiento profesional es una buena elección. Un asesor financiero puede evaluar su situación y recomendarle las mejores opciones de pago para sus necesidades específicas. ¿Ha encontrado algún recurso o sitio web que brinde información sobre opciones de pago flexibles? Sí, he encontrado algunos sitios web que comparan diferentes opciones de pago y ofrecen información sobre los planes de pago flexibles. Vale la pena explorarlos para obtener más información. Eso es fantástico. Los recursos en línea pueden ser una herramienta valiosa a la hora de buscar opciones de pago. Gracias por compartir estas ideas. Lección 5. Desafortunado accidente automovilístico. Hola Anna, pareces infeliz. ¿Qué pasó? Hola John. Es mi coche. Ayer, mi sobrino accidentalmente le hizo una mella mientras jugaba. Oh, no, eso es lamentable. ¿El daño es grave? ¿Se puede reparar fácilmente? La abolladura es bastante notable y requerirá reparaciones profesionales. No estoy seguro de cuánto tiempo llevará ni cuánto costará. Eso es entendible. Los accidentes ocurren, especialmente cuando hay niños cerca. ¿Se ha puesto en contacto con un taller de reparación de automóviles para obtener un presupuesto? Sí, ya me he puesto en contacto con algunos talleres de reparación de la zona.
Estoy esperando su respuesta con el costo y el plazo. Es bueno que tomes medidas con prontitud. Obtener varias estimaciones le ayudará a tomar una decisión informada. ¿Tiene alguna idea de cómo se produjo la abolladura? Ocurrió cuando mi sobrino chocó accidentalmente contra el auto con una pelota mientras jugaba en la entrada. Fue un accidente inesperado. Los niños pueden ser impredecibles a veces. Espero que tu sobrino esté bien. ¿Ha considerado la posibilidad de involucrar a su compañía de seguros en el proceso? Por suerte, mi sobrino está bien. En cuanto al seguro, planeo ponerme en contacto con ellos hoy para hablar sobre la situación y ver si pueden cubrir las reparaciones. Es un movimiento inteligente. Es posible que su póliza de seguro brinde cobertura para este tipo de incidentes. Asegúrate de reunir toda la documentación necesaria para la reclamación. Absolutamente. Reuniré toda la información y los documentos necesarios antes de ponerme en contacto con la compañía de seguros. Es importante proporcionar detalles precisos. Buena idea. De esa manera, el proceso de reclamación será más fluido. Mientras reparan su automóvil, ¿tiene un plan de transporte alternativo? Estoy pensando en alquilar un coche durante el periodo de reparación. Me ayudará a continuar con mis actividades diarias sin interrupciones importantes. Alquilar un coche es una solución práctica. Le permite mantener su movilidad hasta que su propio automóvil esté listo. ¿Has comprobado las opciones de alquiler en tu zona? Sí, he analizado las opciones de alquiler cercanas. Hay algunas empresas de alquiler de coches acreditadas con diferentes opciones de vehículos y tarifas razonables. Eso es genial, asegúrese de leer el contrato de alquiler detenidamente y de entender cualquier cargo adicional o requisito de seguro. La seguridad es importante. Absolutamente. Revisaré el contrato de alquiler a fondo y aclararé cualquier duda antes de finalizar el alquiler. La seguridad y la transparencia son cruciales. Es bueno ser cauteloso y estar bien informado. Espero que todo se resuelva sin problemas y que su automóvil vuelva pronto a su estado original. Gracias. Agradezco tu apoyo. Definitivamente es un revés inesperado, pero espero que todo salga bien con el tiempo. De nada. Mantén una actitud positiva y paciente durante todo el proceso. Si necesita ayuda o alguien con quien hablar, estoy aquí para ayudarlo. Lección 6. Llegada a Londres y turismo. Hola Anna, acabo de llegar a Londres a las 10:30 de la mañana. Es una ciudad hermosa con mucho que explorar. Hola John. Londres es, de hecho, una ciudad fascinante. El momento de su llegada suena perfecto para un día de turismo. ¿Qué planeas visitar primero? Estoy pensando en empezar por los lugares emblemáticos como el Big Ben y la Torre de Londres. Son atracciones imperdibles. Parece un gran plan. El Big Ben es una vista impresionante, y la Torre de Londres tiene mucha historia. ¿Has comprobado los precios de las entradas para estas atracciones? Sí, investigué un poco antes de mi viaje. Los precios de las entradas varían, pero vale la pena por la experiencia y la oportunidad de aprender sobre la historia de Londres. Siempre es bueno planificar con anticipación y tener una idea de los costos involucrados. ¿Estás pensando en realizar visitas guiadas o audioguías para disfrutar de una experiencia más inmersiva? Definitivamente lo estoy considerando.
Una visita guiada puede proporcionar información valiosa y hacer que la visita sea más atractiva. Además, es una excelente manera de aprender más sobre la ciudad. Absolutamente. Los guías pueden compartir historias y datos interesantes sobre los lugares emblemáticos, lo que mejorará tu experiencia en general. ¿Has analizado alguna opción de recorrido específica? Sí, he encontrado algunas visitas guiadas en línea altamente valoradas que cubren varias atracciones de una sola vez. Parecen una forma cómoda de explorar la ciudad de forma eficiente. Es un enfoque inteligente, especialmente si tienes poco tiempo. Le permite ver más en un periodo más corto. ¿Planeas visitar también algún museo? Sí, me interesa visitar el Museo Británico y la Galería Nacional. Tienen colecciones increíbles que me encantaría explorar. El Museo Británico y la Galería Nacional son famosos por su arte y sus artefactos históricos. Asegúrese de consultar sus horarios de apertura y cualquier restricción debida a la COVID-19. Absolutamente. Verificaré sus horarios y cualquier pauta de seguridad antes de ir allí. Es importante mantenerse informado y priorizar su bienestar. La seguridad siempre debe ser una prioridad, especialmente durante estos tiempos. Disfrutar de las vistas mientras se toman las precauciones necesarias garantizará una experiencia memorable. ¿Planea probar algo de la cocina local durante su visita? Definitivamente. Tengo muchas ganas de probar algunos platos tradicionales británicos, como pescado con patatas fritas y un abundante asado los domingos. Es parte de la experiencia cultural. Es una idea genial. La cocina británica tiene sus propios sabores únicos. No te olvides de disfrutar también de un té y unos bollos. Es una delicia británica por excelencia. El té y los bollos definitivamente están en mi lista. Tengo muchas ganas de disfrutar de una experiencia tradicional de té por la tarde. ¿Alguna recomendación para una buena casa de té? Hay muchas casas de té encantadoras en Londres. El Ritz y el Dorchester son famosos por sus lujosos servicios de té por la tarde. Vale la pena considerarlos. El Ritz y el Dorchester parecen opciones fantásticas. Los investigaré y haré una reserva. Gracias por las sugerencias. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Espero que pases un buen rato explorando Londres y que disfrutes de cada momento de tu viaje. Gracias. Agradezco tus buenos deseos. Me aseguraré de aprovechar al máximo mi tiempo aquí y crear recuerdos duraderos. Cuídate. Lección 7. Optimización de los procesos y mejora de la productividad. Hola Anna, he estado pensando en formas de mejorar la eficiencia de nuestro equipo. Podemos agilizar los procesos y reducir los residuos. Hola John. Es una gran idea. La racionalización de los procesos puede conducir a una mayor productividad y a un ahorro de costes. ¿Cómo sugiere que empecemos? Una forma es identificar las tareas redundantes y eliminarlas. También podemos automatizar ciertos procesos para reducir el trabajo manual y ahorrar tiempo. Eso tiene sentido. La automatización puede cambiar las reglas del juego en términos de productividad. ¿Ha considerado alguna tarea específica que pueda automatizarse? Sí, tareas como la entrada de datos y la generación de informes se pueden automatizar mediante software o herramientas. Nos liberará tiempo para dedicarlo a trabajos más valiosos. La automatización sin duda mejoraría nuestra productividad. También debemos centrarnos en mejorar la comunicación dentro del equipo.
¿Alguna idea al respecto? Absolutamente. Una idea es implementar una herramienta de gestión de proyectos que nos permita colaborar, compartir actualizaciones y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real. Parece una gran solución. Una herramienta de gestión de proyectos garantizaría que todos estén en sintonía y reduciría los problemas de comunicación. ¿Alguna recomendación de herramientas? Hay varias herramientas de gestión de proyectos populares, como Trello, Asana y Manda.com. Podemos explorar sus funciones y elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Investiguemos un poco y comparemos las opciones. Es importante encontrar una herramienta que sea fácil de usar y que ofrezca las funciones que necesitamos. ¿Qué pasa con la formación? Buen punto. Además de implementar nuevas herramientas y procesos, debemos brindar capacitación y apoyo al equipo. Esto les ayudará a adaptarse y aceptar los cambios. La capacitación y el apoyo son cruciales para una transición sin problemas. Podemos organizar talleres u ofrecer recursos en línea para asegurarnos de que todos se sientan cómodos con los cambios. Absolutamente. Es importante empoderar a nuestro equipo y crear una cultura de aprendizaje. Otro aspecto a tener en cuenta son los comentarios periódicos y las evaluaciones del desempeño. ¿Cuáles son sus opiniones? Estoy de acuerdo, las sesiones de retroalimentación periódicas pueden ayudar a identificar las áreas de mejora y a reconocer los logros. Motiva al equipo a desempeñarse mejor y contribuye al crecimiento general. La retroalimentación desempeña un papel importante en el fomento de un ambiente de trabajo positivo. Debemos establecer un sistema de retroalimentación que fomente una comunicación abierta y constructiva. Es una gran iniciativa. Un sistema de comentarios garantizará la mejora continua y fortalecerá la dinámica de nuestro equipo. Podemos empezar con controles periódicos y revisiones del progreso. Los controles periódicos brindarán la oportunidad de abordar cualquier desafío y celebrar los éxitos. Mantendrá a nuestro equipo concentrado y motivado. ¿Alguna otra idea para mejorar la productividad? También podemos fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los miembros del equipo. Organizar sesiones periódicas de intercambio de ideas y compartir las mejores prácticas puede impulsar la creatividad y la eficiencia. La colaboración y el intercambio de conocimientos son herramientas poderosas. Al aprovechar la experiencia colectiva de nuestro equipo, podemos lograr más y encontrar soluciones innovadoras. Hagamos de ello una prioridad. No podría estar más de acuerdo. Juntos, podemos crear una cultura de mejora continua e impulsar la productividad a nuevos niveles. Me entusiasma implementar estas ideas. Me alegro de que estés a bordo. Con nuestros esfuerzos combinados, estoy seguro de que podemos lograr excelentes resultados. Empecemos y hagamos que nuestro equipo sea aún más exitoso. Lección 8. Potenciar la seguridad del hogar. Hola Anna, he estado pensando en la seguridad de nuestra casa. Estoy de acuerdo en que tomar el control y garantizar nuestra seguridad es empoderador. Hola John. No podría estar más de acuerdo. Es importante tener tranquilidad y proteger nuestro hogar y a nuestros seres queridos. ¿Cómo sugiere que mejoremos nuestra seguridad? Una idea es instalar un sistema de seguridad inteligente. Nos permite controlar y monitorear nuestro hogar de forma remota utilizando nuestros teléfonos inteligentes u otros dispositivos. Parece una gran solución. Con un sistema de seguridad inteligente, podemos recibir alertas en tiempo real, ver las imágenes de las cámaras de seguridad e incluso controlar de forma remota las cerraduras y las luces.
Exactamente, proporciona comodidad, flexibilidad y tranquilidad. También podemos considerar agregar luces con sensores de movimiento y cámaras de seguridad en nuestra propiedad. Las luces con sensor de movimiento y las cámaras de seguridad actúan como elementos disuasorios y nos ayudan a vigilar cualquier actividad sospechosa. Deberíamos colocarlas estratégicamente para obtener la máxima cobertura. Absolutamente. Un exterior bien iluminado y cámaras de seguridad visibles pueden disuadir a los posibles intrusos. También debemos asegurar nuestras puertas y ventanas de manera efectiva. Reforzar nuestras puertas y ventanas es fundamental. Podemos instalar cerrojos, reforzar los marcos de las puertas y considerar el uso de películas de seguridad en las ventanas para hacerlas más resistentes. Reforzar nuestros puntos de entrada añadirá una capa adicional de seguridad. También debemos ser conscientes de nuestra presencia en línea y practicar buenos hábitos de ciberseguridad. La ciberseguridad es crucial en la era digital actual. Debemos usar contraseñas seguras y únicas, habilitar la autenticación de 2 factores y actualizar periódicamente nuestros dispositivos y software. Tomar estas precauciones ayudará a proteger nuestra información personal y evitará el acceso no autorizado. También deberíamos considerar la posibilidad de realizar una evaluación de la seguridad del hogar. Una evaluación de la seguridad del hogar puede identificar las vulnerabilidades y ofrecer recomendaciones de mejora. Es un paso proactivo para mejorar nuestra seguridad general. Absolutamente. Es mejor ser proactivo que reactivo cuando se trata de la seguridad del hogar. También debemos informarnos a nosotros mismos y a los miembros de nuestra familia sobre las medidas de seguridad. La educación es clave. Enseñar a los miembros de nuestra familia sobre los procedimientos de emergencia, como qué hacer en caso de incendio o robo, garantiza que todos estén preparados y sepan cómo mantenerse a salvo. La preparación es fundamental. Podemos crear un kit de emergencia con elementos esenciales como linternas, suministros de primeros auxilios e información de contacto en caso de emergencia. Tener un kit de emergencia fácilmente disponible puede marcar una diferencia significativa en tiempos de crisis. También deberíamos considerar la posibilidad de unirnos a un programa de vigilancia vecinal. Los programas de vigilancia vecinal promueven la participación de la comunidad y ayudan a crear un entorno más seguro. Es una oportunidad para conectarnos con nuestros vecinos y cuidarnos unos a otros. Construir una comunidad sólida y solidaria es beneficioso para la seguridad de todos. También debemos revisar y actualizar periódicamente nuestras medidas de seguridad según sea necesario. La revisión y actualización periódicas de nuestras medidas de seguridad garantiza que nos mantengamos a la vanguardia de las posibles amenazas. Demos prioridad a la seguridad de nuestro hogar y empoderémonos para proteger lo que más importa. No podría estar más de acuerdo. Si tomamos medidas proactivas y nos mantenemos atentos, podemos crear un entorno hogareño seguro y protegido. Comencemos y hagamos que nuestro hogar sea aún más seguro. Absolutamente. Juntos, podemos empoderarnos y garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro hogar y nuestra familia. Tomemos el control y hagamos que suceda. Lección 9. Explorando Bath and Body Store. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en esta tienda de Bath and Body? Hola John. No, es mi primera vez. He oído cosas estupendas sobre él. Vamos a comprobarlo. Absolutamente. Me entusiasma ver lo que tienen para ofrecer. La tienda parece acogedora y está bien surtida. Claro que sí. Las coloridas pantallas y la agradable fragancia hacen que la experiencia de compra sea aún más agradable.
Estoy de acuerdo, el ambiente de la tienda es relajante y relajante. Empecemos por explorar las diferentes secciones. Buena idea, veo que tienen una amplia gama de productos de baño y ducha. Desde geles de baño hasta bombas de baño, hay algo para todos los gustos. Eso es fantástico. Estoy particularmente interesado en sus productos para el cuidado de la piel. He estado buscando una buena crema hidratante. El cuidado de la piel es importante y esta tienda parece tener una variedad de opciones. Veamos si podemos encontrar la crema hidratante perfecta para ti. Gracias. También vi una sección dedicada a los productos de aromaterapia. Los aceites esenciales y las velas pueden crear una atmósfera relajante en el hogar. La aromaterapia puede ser increíblemente relajante. Definitivamente revisaré esa sección. Oh, mira. Tienen una exhibición de sets de regalo. Los sets de regalo son una gran idea para cumpleaños u ocasiones especiales. Podemos encontrar juegos bellamente empaquetados tanto para hombres como para mujeres. Eso es maravilloso. Hace que la compra de regalos sea mucho más fácil. También tengo curiosidad por sus productos de fragancias para el hogar. Exploremos también esa sección. Absolutamente. Una fragancia agradable puede hacer que una casa se sienta más acogedora. Podemos encontrar velas, difusores y aerosoles para habitaciones para agregar un aroma encantador a nuestro hogar. Me encanta cómo ofrecen una variedad de aromas para elegir. Podemos experimentar y encontrar los que mejor se adapten a nuestras preferencias. Es fantástico tener opciones. También vi una sección dedicada a los productos para el cuidado de manos y pies. Parece que tienen todo lo que necesitamos para disfrutar de una experiencia similar a la de un spa en casa. Mimar nuestras manos y pies es fundamental para el cuidado personal. Me alegra que tengan una sección dedicada a eso. No olvidemos echarle un vistazo. Definitivamente. Cuidar de nosotros mismos debe ser una prioridad. Oh, mira. Tienen un mostrador de consultas de cuidado de la piel. Podemos obtener recomendaciones personalizadas. Eso es fantástico. Siempre es útil recibir consejos de expertos sobre el cuidado de la piel. Asegurémonos de aprovechar ese servicio. Absolutamente. Recibir recomendaciones personalizadas garantizará que elijamos los productos adecuados para nuestras necesidades específicas. Esta tienda parece tenerlo todo. Estoy impresionado con la variedad y la calidad de los productos que ofrecen. Va a ser una experiencia de compra divertida y fructífera. No podría estar más de acuerdo. Tomémonos nuestro tiempo, exploremos cada sección y disfrutemos del proceso de descubrir productos nuevos y emocionantes. Parece un plan. Sumérjase en esta aventura en la tienda Bath & Body y aproveche al máximo nuestra visita. Estoy emocionada. Vamos a embarcarnos en este fragante y refrescante viaje. Estoy seguro de que encontraremos algunos productos increíbles para mejorar nuestra rutina de cuidado personal. Lección 10. Cómo superar los apretones de manos incómodos. Hola Anna, ¿alguna vez te ha parecido incómodo cuando alguien extiende su mano hacia ti al principio? Hola John. Me sentí un poco incómoda en el pasado, especialmente en situaciones desconocidas. Pero he aprendido algunas estrategias para hacerlo más cómodo. Es bueno oír eso. Puede ser difícil navegar por los saludos sociales, especialmente cuando conoces gente nueva. ¿Qué estrategias te han parecido útiles?
Una estrategia es igualar el nivel de entusiasmo de la otra persona. Si ofrecen un apretón de manos firme, yo también respondo con un apretón de manos firme. Es un buen consejo. Ayuda a crear una sensación de equilibrio y demuestra que participas en la interacción. ¿Qué más haces para manejar este tipo de situaciones? Otra técnica es mantener el contacto visual y ofrecer una sonrisa genuina mientras te das la mano. Ayuda a establecer una conexión y hace que la interacción sea más placentera. El contacto visual y una sonrisa pueden contribuir en gran medida a que alguien se sienta cómodo. Demuestra que eres accesible y abierto a la interacción. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, también es útil estar al tanto de las diferencias culturales. En algunas culturas, son más comunes las diferentes formas de saludo, como los besos con reverencias o en las mejillas. Es un punto importante. Ser consciente de las normas culturales puede evitar malentendidos involuntarios. Siempre es bueno aprender sobre las diferentes costumbres. Absolutamente. Tomarse el tiempo para comprender y respetar las diferencias culturales puede fomentar una mejor comunicación y crear una impresión positiva. ¿Haces algo más? Es una idea fantástica. Practicar puede ayudarte a sentirte más a gusto y a garantizar que tu apretón de manos sea firme y cómodo para ambas partes. ¿Añadirías algo más? Por último, si aún te sientes incómodo con los apretones de manos, puedes explicar cortésmente tu preferencia por saludos alternativos, como un saludo o un saludo verbal amistoso. Es una gran sugerencia. Es importante comunicar tus preferencias con respeto y encontrar un saludo que se ajuste a tu nivel de comodidad. ¿Hay algo más que quieras compartir? Una cosa más que mencionaría es que la práctica hace al maestro. Cuanto más participes en las interacciones sociales y en los apretones de manos, más cómodo te sentirás con el tiempo. Por supuesto, la práctica y la exposición pueden ayudar a superar cualquier incomodidad inicial. Se trata de generar confianza y encontrar tu propia forma auténtica de saludar a los demás. No podría estar más de acuerdo. Superar los apretones de manos incómodos es cuestión de práctica, conciencia y encontrar lo que funciona mejor para ti. Gracias por compartir estas estrategias. De nada. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. Espero que estas estrategias también puedan ayudar a otros a afrontar los apretones de manos incómodos de manera más cómoda. Estoy seguro de que lo harán. Sigamos desarrollando nuestras habilidades sociales y aceptemos nuevas interacciones con confianza. Brindemos por saludos más cómodos en el futuro. Lección 11. Cómo encontrar el hotel económico perfecto. Hola Anna, estoy intentando ahorrar dinero en mi próximo viaje. Creo que alojarse en un hotel económico sería ideal. Hola John. Es una idea inteligente. Los hoteles económicos pueden ayudarte a ahorrar algo de dinero y, al mismo tiempo, ofrecerte una estancia confortable. Absolutamente. He oído que algunos hoteles económicos ofrecen excelentes comodidades y servicios a precios asequibles. ¿Tienes alguna recomendación? Definitivamente. Una opción es consultar los sitios web de viajes en línea. Suelen tener una amplia gama de hoteles económicos con reseñas y valoraciones de huéspedes anteriores. Es una buena sugerencia. Leer las reseñas puede darme una mejor idea de qué esperar y ayudarme a elegir el hotel adecuado. ¿Algún otro consejo?
Otro consejo es tener en cuenta la ubicación. A veces, los hoteles económicos ubicados un poco más lejos del centro de la ciudad o de las zonas turísticas más populares pueden ofrecer tarifas más bajas. Eso tiene sentido. Siempre que haya un transporte conveniente cerca, alojarse un poco fuera de las principales zonas turísticas puede ser una opción económica. ¿Algo más? Sí, también vale la pena comprobar si el hotel ofrece desayuno gratuito. Comenzar el día con una comida incluida puede ahorrarle algo de dinero extra. Ese es un gran argumento. Tener el desayuno incluido puede ser una opción conveniente y rentable, especialmente si planeas explorar la ciudad durante el día. ¿Alguna otra sugerencia? Otra consideración es el tamaño de la habitación. Si se siente cómodo con una habitación más pequeña, a menudo puede encontrar mejores tarifas, siempre y cuando satisfaga sus necesidades básicas. Ya veo, mientras la habitación esté limpia y tenga lo esencial, un tamaño más pequeño no debería ser un problema. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. ¿Me recomendarías algo más? No olvides comparar precios en diferentes plataformas. A veces, el sitio web del hotel puede tener promociones o descuentos especiales que no están disponibles en otros lugares. Es un consejo valioso. Siempre es una buena idea investigar un poco y comparar precios para asegurarse de obtener la mejor oferta. Gracias por compartir estas ideas. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que, incluso con un presupuesto limitado, puede encontrar alojamientos cómodos y convenientes. ¿Hay algo más que le gustaría saber? Una cosa más. Puede ser útil ponerse en contacto directamente con el hotel y preguntar sobre los descuentos o tarifas especiales disponibles. Nunca está de más preguntar. Es una idea excelente. A veces, los hoteles están dispuestos a ofrecer descuentos para estancias más largas o si reservas directamente con ellos. Vale la pena intentarlo. Gracias por la sugerencia. De nada. Espero que estos consejos me ayuden a encontrar el hotel económico perfecto para mi viaje. Por una estancia confortable sin arruinarse. Lección 12. Problemas con la compra de comestibles. Hola Anna, ¿encontraste todo en tu lista? Hola John. Casi todo. No pude encontrar huevos. Parece que están agotados. Eso es lamentable. ¿Le preguntaste a un empleado si tiene más en la parte trasera? Sí, lo hice. Dijeron que esperan un nuevo envío mañana, así que volveré entonces. Es un buen plan. Siempre es útil consultar con el personal si hay algún artículo que no hayas podido encontrar. ¿Qué más necesitabas? Me las arreglé para encontrar todo lo demás, frutas, verduras y algunos productos básicos de la despensa. Pero lo único que faltaba eran los huevos. Bueno, al menos pudiste conseguir la mayoría de los artículos de tu lista. A veces es difícil encontrar todo en un solo viaje. Absolutamente. Me alegro de haber encontrado todo lo demás. Me las arreglaré sin huevos por ahora. También puedes intentar visitar otra tienda cercana. Es posible que tengan los huevos en stock. Es una buena sugerencia. Iré a la otra tienda si tengo algo de tiempo extra más tarde. Siempre es bueno tener un plan de respaldo. Definitivamente. Es bueno explorar diferentes opciones y no depender de una sola tienda.
¿Tuviste alguna dificultad para encontrar algo más? No, todo lo demás era bastante fácil de encontrar. La tienda tenía una buena selección y una señalización clara para cada sección. Es genial escuchar eso. Hace que la experiencia de compra sea más eficiente cuando todo está bien organizado. Estoy de acuerdo, ahorra tiempo y reduce las posibilidades de que falte algún elemento de la lista. ¿Tiene algún consejo para hacer compras exitosas en el supermercado? Un consejo que tengo es hacer una lista detallada de antemano. Le ayuda a mantenerse concentrado y garantiza que no olvide nada. Es un buen consejo. Siempre me resulta útil tener una lista. Me mantiene organizado y evita las compras impulsivas. Otro consejo es comparar precios y comprobar si hay promociones en curso. Puede ayudarlo a ahorrar dinero a largo plazo. Es un enfoque inteligente. Ahorrar dinero siempre es una ventaja. Lo tendré en cuenta para mi próximo viaje de compras. Por último, considera probar alternativas económicas. Por ejemplo, si los huevos son caros, puedes optar por otras fuentes de proteínas como los frijoles o el tofu. Es una gran sugerencia. Explorar alternativas puede ser rentable e introducir variedad en sus comidas. Agradezco el consejo. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que la compra de alimentos se basa en la planificación, la flexibilidad y en aprovechar al máximo las opciones disponibles. Lección 13. Dar pasos más pequeños. Hola Anna, he estado leyendo sobre los beneficios de tomar medidas más pequeñas para alcanzar las metas. Suena útil. ¿Qué sigue? Hola John. Es genial escuchar eso. Dar pasos más pequeños puede hacer que las grandes metas parezcan más alcanzables. El siguiente paso es dividir tu objetivo en tareas más pequeñas y factibles. Ya veo, así que, en lugar de tratar de abordar todo el objetivo de una vez, debo concentrarme en tareas más pequeñas que me lleven a lograrlo. Eso tiene sentido. Exactamente, al desglosarlo, puedes priorizar las tareas, hacer un seguimiento de tu progreso y celebrar pequeñas victorias a lo largo del camino. Te mantiene motivado. Es un buen argumento. Es más fácil mantenerse motivado cuando puedes ver tu progreso. Entonces, ¿cómo decido con qué tareas empezar? Comience por identificar las tareas más importantes que deben realizarse primero. Estas son las que tienen un impacto directo en tu objetivo. Lo tengo. Por lo tanto, debo concentrarme en las tareas que son esenciales para avanzar y lograr la meta. ¿Qué pasa si me siento abrumado? Si se siente abrumado, es importante dar un paso atrás y volver a evaluar. Divide aún más las tareas en pasos más pequeños y manejables. Es un enfoque útil. Dividirlos en pasos aún más pequeños puede hacer que sean menos intimidantes. Se trata de progresar, sin importar lo pequeño que sea. Absolutamente. El progreso es progreso, por pequeño que sea. Y recuerda que está bien pedir ayuda o delegar tareas si es necesario. No tienes que hacerlo todo solo. Es un buen recordatorio. A veces, buscar el apoyo de otras personas puede hacer que el viaje sea más fácil y agradable. ¿Qué otro consejo tienes?
Otro consejo es establecer plazos realistas para cada tarea. Esto te ayuda a ser responsable y garantiza un progreso constante. Establecer plazos parece una buena forma de mantenerse en el buen camino. Añade un sentido de urgencia y me mantiene concentrado. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, recuerda celebrar tus logros a lo largo del camino. Date un capricho por completar cada tarea o alcanzar hitos. Celebrar el progreso te mantiene motivado. Es una sugerencia excelente. Celebrar las pequeñas victorias ayuda a mantener una mentalidad positiva y aumenta la confianza. Me aseguraré de hacerlo. Gracias. De nada. Me alegra poder ofrecer algunos consejos útiles. Recuerda que tomar medidas más pequeñas puede conducir a un progreso significativo con el tiempo. ¿Hay algo más que te gustaría saber? Una cosa más. ¿Cómo puedo mantener la coherencia y evitar postergar las cosas mientras trabajo en estas tareas más pequeñas? La coherencia es clave. Establece un cronograma regular para trabajar en tus tareas y cúmplelo. Elimine las distracciones y concéntrese en una tarea a la vez. Ya veo, crear una rutina estructurada y minimizar las distracciones definitivamente me ayudará a mantener el rumbo. Gracias por el consejo. Lección 14. El amor por la lasaña hecha en casa. Hola Anna, ¿tienes algún plato italiano favorito para preparar? Hola John. Sí, me gusta hacer lasaña casera. Puede llevar un poco de tiempo, pero vale la pena. ¿Qué hay de ti? La lasaña casera suena deliciosa. No he intentado hacerlo antes, pero me encantaría intentarlo. ¿Podrías compartir tu receta conmigo? Por supuesto. Es una receta familiar que se transmite de generación en generación. Primero, necesitarás fideos para lasaña, carne molida, salsa de tomate, queso ricate, queso mozzarella y algunas especias. Parece una combinación clásica de ingredientes. ¿Cómo se inicia el proceso? En primer lugar, tendrás que cocinar los fideos de lasaña según las instrucciones del paquete hasta que estén al dente. Luego, puedes empezar a preparar la salsa de carne. Lo tengo. Entonces, después de cocinar los fideos, es hora de concentrarse en la salsa de carne. ¿Cómo lo haces? En una sartén, dore la carne molida a fuego medio. Una vez que esté cocida, agrega la salsa de tomate y los condimentos como ajo, orégano, sal y pimienta. Déjalo hervir a fuego lento durante unos 15 minutos. Eso suena bastante simple. Me gusta que la salsa de carne tenga tiempo para hervir a fuego lento y desarrollar sabores. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es armar las capas de lasaña. Comience por extender una capa de salsa de carne en el fondo de una fuente para hornear. Luego, agrega una capa de fideos de lasaña cocidos por encima. Por lo tanto, es un proceso de estratificación. ¿Cuántas capas sueles hacer? Normalmente hago 3 capas. Después de los fideos, unta una capa de queso ricate y espolvorea un poco de mozzarella rallada por encima. Repite estas capas hasta que te quedes sin ingredientes. 3 capas suenan a la perfección. Garantiza un buen equilibrio de sabores y texturas. Una vez que las capas estén completas, ¿cuál es el siguiente paso? Después de la última capa, espolvorea un poco más de queso mozzarella por encima.
Cubra la fuente para hornear con papel aluminio y hornee en el horno a 375 grados Fahrenheit, 190 grados, durante unos 25 a 30 minutos hasta que esté caliente y burbujeante. La anticipación de ese queso burbujeante me hace agua a la boca. ¿Cómo sabes cuándo está listo para sacarlo del horno? Sabrás que está listo cuando el queso esté derretido y dorado. Déjalo enfriar unos minutos antes de servirlo, ya que estará bien caliente. Parece una obra de amor, pero estoy seguro de que el resultado final es absolutamente delicioso. ¿Algún consejo para servir la lasaña? Al servir, córtelo con cuidado en porciones y use una espátula para levantar cada pieza. Sírvelo con una guarnición de pan de ajo o una ensalada fresca para una comida completa. Parece la combinación perfecta. Me muero por intentar hacer lasaña casera siguiendo tu receta. Gracias por compartirlo conmigo. Lección 15. La aventura del desayuno. Hola Anna, ¿dónde deberíamos ir a desayunar hoy? Hola John. ¿Qué tal probar ese nuevo café del centro? He oído que tienen unos pasteles increíbles y un ambiente acogedor. Eso suena perfecto. Siempre estoy dispuesto a probar nuevos lugares. Vamos a disfrutar de unos deliciosos desayunos. Genial. ¿Vamos a pie o tomamos un taxi? Vamos a caminar. Es una hermosa mañana y caminar nos dará la oportunidad de disfrutar del aire fresco y del paisaje. Estoy de acuerdo, caminar también nos ayuda a mantenernos activos y a quemar algunas calorías antes de darnos un festín con las delicias del desayuno. Es una situación en la que todos ganan. Absolutamente. Además, explorar las calles a pie nos permite descubrir joyas ocultas y apreciar el encanto de la ciudad. Me encanta esa sensación de descubrimiento. Es como embarcarnos en una mini aventura cada vez que salimos de nuestra zona de confort. De verdad que lo es. Probar nuevos lugares para desayunar no solo satisface nuestras papilas gustativas, sino que también amplía nuestros horizontes culinarios. Definitivamente. Es emocionante probar diferentes sabores y aprender sobre las diversas tradiciones de desayuno de todo el mundo. Hablando de tradiciones, ¿tienes un plato de desayuno o cocina favorito? Soy fanático de un desayuno americano clásico con tortitas esponjosas, tocino crujiente y huevos revueltos. ¿Qué hay de ti? No puedo resistirme a un abundante desayuno inglés con salchichas, frijoles horneados, tostadas y una taza de té. Es el comienzo perfecto del día. Oh, eso suena delicioso. Deberíamos asegurarnos de probar los platos de desayuno favoritos del otro alguna vez. Absolutamente. Es una excelente manera de compartir nuestras experiencias culturales y ampliar nuestros conocimientos culinarios. Lo espero con ansias. Yo también, explorar diferentes cocinas y probar nuevos platos juntos es una de las alegrías de la amistad y las experiencias compartidas. No podría estar más de acuerdo. Son estos pequeños momentos los que hacen que la vida sea más vibrante y memorable. Esa es la belleza de la comida y la amistad. Reúne a las personas y crea recuerdos duraderos. De hecho. Así que, creemos nuevos recuerdos hoy en el café. Tengo muchas ganas de ver qué delicias para el desayuno nos esperan. Vamos a embarcarnos en nuestra aventura de desayuno.
Ya me imagino el aroma de los pasteles recién horneados. Va a ser increíble. No puedo esperar. ¿Listo para salir a la carretera? Absolutamente. Vamos a satisfacer nuestros antojos. El desayuno nos espera. Vamos. Brindemos por un delicioso desayuno y por la alegría de explorar. Lección 16. Explorando la biblioteca. Hola Anna, me preguntaba si podrías ayudarme. La biblioteca está al final de la calle y me interesa visitarla. Hola John. Claro, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué es lo que buscas específicamente en la biblioteca? Me interesa encontrar algunos libros sobre historia y biografías. Quiero ampliar mis conocimientos en esas áreas. Esa es una gran idea. La biblioteca es un tesoro de libros sobre historia y biografías. Encontrará una gran cantidad de información allí. Eso es exactamente lo que espero. ¿Necesito una tarjeta de la biblioteca para pedir prestados libros? Sí, necesitará una tarjeta de la biblioteca para pedir libros prestados. Es fácil conseguir una. Solo tienes que llevar una identificación y un comprobante de domicilio a la biblioteca, y ellos te ayudarán a conseguir una tarjeta. Perfecto, me aseguraré de traer los documentos necesarios. ¿Hay otros servicios o recursos disponibles en la biblioteca? Absolutamente. Además de pedir libros en préstamo, la mayoría de las bibliotecas ofrecen varios servicios, como acceso a computadoras, salas de estudio e incluso recursos para el aprendizaje de idiomas. Asegúrese de explorar todo lo que la biblioteca tiene para ofrecer. Eso es fantástico. Podría usar el acceso a la computadora para investigar y las salas de estudio para tener un lugar tranquilo, donde estudiar. Es fantástico tener esas opciones. Definitivamente. Las bibliotecas proporcionan un entorno excelente para aprender y estudiar. Además, suelen organizar eventos y talleres, así que mantente atento también a ellos. Me aseguraré de revisar el calendario de eventos de la biblioteca. Sería interesante asistir a algunos talleres educativos. Gracias por toda la información. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Las bibliotecas son lugares maravillosos para ampliar sus conocimientos y descubrir nuevos intereses. Pasa un buen rato explorando. Tengo muchas ganas de que llegue. Gracias de nuevo. Agradezco tu orientación. Por una visita fructífera a la biblioteca. Lección 17. Negociar un aumento. Hola Anna, he estado pensando en pedir un aumento en el trabajo. ¿Tienes algún consejo sobre cómo abordarlo? Hola John. Negociar un aumento puede ser un desafío, pero definitivamente vale la pena. Primero, reúne tus logros y evidencia de tu valor para la empresa. Es un buen argumento. He estado haciendo un seguimiento de mis logros, por lo que tengo pruebas sólidas que respaldan mi solicitud. ¿Debo programar una reunión con mi jefe? Sí, programar una reunión es una buena idea. Demuestra que valoras su tiempo y permite que el debate se centre en tu solicitud. Sea confiado y respetuoso durante la reunión. Definitivamente programaré una reunión entonces. La confianza es clave y quiero asegurarme de transmitir mi valor a la empresa de manera eficaz. ¿Cómo debo iniciar la conversación? Empieza por expresar tu aprecio por las oportunidades que has tenido en la empresa.
Luego, indica claramente tu solicitud de aumento y explica las razones por las que lo mereces en función de tus logros y contribuciones. Me parece un buen enfoque. Es importante mostrar gratitud antes de hablar sobre el aumento. Me aseguraré de destacar mis logros y la forma en que han tenido un impacto positivo en la empresa. Excelente. Es fundamental centrarse en el valor que aportas y en cómo éste se alinea con los objetivos de la empresa. Prepárate para abordar cualquier posible inquietud u objeción que puedan tener. Me anticiparé a sus preocupaciones y tendré listas las respuestas bien pensadas. Quiero demostrar que he considerado diferentes perspectivas y que estoy comprometido con el éxito de la empresa. Es una estrategia inteligente. Además, esté abierto a negociar. Es posible que no estén de acuerdo con el aumento exacto que solicitas, pero mantén la conversación constructiva y explora opciones alternativas. Lo comprendo, la negociación es un proceso bidireccional y estoy dispuesto a encontrar un punto medio que beneficie a ambas partes. Es importante mantener un enfoque positivo y colaborativo. Absolutamente. Recuerda que, aunque inicialmente rechacen tu solicitud, no te desanimes. Ponte en contacto con ellos y solicita comentarios sobre lo que puedes hacer para aumentar tus posibilidades en el futuro. No dejaré que un rechazo me desanime. Lo aprovecharé como una oportunidad para mejorar y trabajar para lograr mis objetivos. Gracias por tu orientación. Ahora me siento más preparado. Lección 18. Planeando unas vacaciones. Hola Anna, he estado pensando en planificar mis próximas vacaciones. Creo que quiero una mezcla de aventura y relajación. ¿Alguna sugerencia? Hola John. Me parece una gran idea. ¿Qué tal considerar un destino que ofrezca una variedad de actividades, como relajación en la playa y aventuras al aire libre? Eso suena perfecto. Me encanta la idea de descansar en la playa y también explorar nuevas experiencias emocionantes. ¿Tienes algún destino específico en mente? Un destino que me viene a la mente es Costa Rica. Es conocida por sus hermosas playas y exuberantes selvas tropicales, que ofrecen muchas oportunidades para la relajación y la aventura. Costa Rica suena increíble. He oído que tienen playas impresionantes y actividades emocionantes como la tirolesa y el senderismo. ¿Hay otros destinos que valga la pena considerar? Otra opción podría ser Bali, Indonesia. Ofrece playas serenas, complejos turísticos de lujo y la oportunidad de experimentar actividades culturales como la danza tradicional y la cocina local. Bali también suena increíble. Siempre me ha fascinado su vibrante cultura y sus impresionantes paisajes. Sería un gran lugar para relajarse y explorar. Absolutamente. Y si buscas una mezcla de aventura y relajación cerca de casa, ¿qué tal Hawái? Puedes disfrutar de impresionantes playas, practicar surf y también hacer senderismo por paisajes volcánicos. Hawái definitivamente está en mi lista de deseos. La idea de surfear y explorar áreas volcánicas es muy atractiva. Me encantaría presenciar la belleza de las islas de primera mano. Es una elección fantástica. Hawái ofrece una combinación única de belleza natural y actividades emocionantes. No te decepcionará. Va a ser una decisión difícil. Los tres destinos suenan increíbles. Tendré que investigar un poco más y sopesar los pros y los contras. Absolutamente.
Tómate tu tiempo para investigar cada destino y considera factores como el presupuesto, las restricciones de viaje y las actividades y experiencias específicas que estás buscando. Definitivamente lo haré. Planear unas vacaciones es parte de la diversión, y quiero asegurarme de aprovechar al máximo mi tiempo libre. Gracias por tus sugerencias. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Sea cual sea el destino que elija, estoy seguro de que tendrá unas vacaciones inolvidables. Disfruta de la aventura y la relajación. Gracias. Agradezco tu apoyo. Me muero por embarcarme en este emocionante viaje y crear recuerdos increíbles. Por unas vacaciones inolvidables. Lección 19. Entrega puntual. Hola Anna, en cuanto a las fechas de entrega, podemos garantizar la entrega en las próximas 2 semanas. Hola John. Es genial saberlo. La entrega puntual es crucial para la satisfacción del cliente. Absolutamente. Cumplir con la fecha de entrega prometida genera confianza y establece una reputación de confiabilidad. Es importante contar con procesos eficientes para garantizar que los pedidos se procesen y envíen con prontitud. Sí, la optimización de la logística y la gestión de la cadena de suministro nos ayuda a cumplir los plazos de entrega de forma coherente. Planificar con anticipación y pronosticar la demanda también puede contribuir a que las entregas sean fluidas y puntuales. Al tener una comprensión clara de los requisitos de los clientes, podemos asignar los recursos de manera eficaz. Y en caso de retrasos imprevistos, es fundamental comunicarse rápidamente con el cliente. La comunicación transparente sobre las actualizaciones de entrega ayuda a gestionar las expectativas y a mantener la satisfacción del cliente. Absolutamente. Mantener a los clientes informados sobre cualquier posible retraso demuestra que valoramos su tiempo y su confianza. También es esencial trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios de envío para garantizar un proceso de entrega sin problemas. Colaborar con transportistas confiables y monitorear el progreso de los envíos nos permite estar al tanto de las entregas. Y si una entrega se enfrenta a desafíos inesperados, debemos abordarlos de manera proactiva y encontrar soluciones. Resolver cualquier problema con prontitud demuestra nuestro compromiso con el servicio y la satisfacción del cliente. Además, contar con un equipo de atención al cliente receptivo puede ayudar a los clientes con cualquier consulta relacionada con la entrega. Brindar un excelente soporte posterior a la compra garantiza una experiencia general positiva para nuestros clientes. Y no olvidemos la importancia de contar con información de seguimiento precisa. Permite a los clientes mantenerse actualizados sobre sus pedidos. Sí, proporcionar números de seguimiento e instrucciones claras sobre cómo rastrear los envíos puede aliviar cualquier problema. También es beneficioso ofrecer opciones de envío rápido para los clientes que requieren una entrega más rápida. Absolutamente. Ofrecer flexibilidad en las opciones de entrega brinda a los clientes una sensación de control sobre sus pedidos. Al priorizar la entrega puntual, podemos superar las expectativas de los clientes y fidelizarlos a largo plazo. Además, es más probable que los clientes satisfechos recomienden nuestros productos o servicios a otras personas. Eso es cierto. Las referencias de boca en boca son invaluables para el crecimiento y el éxito empresarial.
Por lo tanto, sigamos priorizando la entrega puntual y esforzándonos al máximo para garantizar la satisfacción del cliente. Absolutamente. Nuestro compromiso con las entregas puntuales nos distingue y fortalece nuestra reputación. Juntos, podemos crear una experiencia de entrega perfecta y confiable para nuestros valiosos clientes. Ese es el objetivo. Sigamos mejorando nuestros procesos y hagamos de la entrega puntual una prioridad.